Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Ya se cumple un mes de las elecciones presidenciales en Belarus. Desde entonces, este país del este de Europa ha estado inmerso en una espiral de protestas ciudadanas, todo esto en rechazo a los resultados de esos comicios presidenciales, que ha dado paso a más censura en los medios de comunicación, represión policial, arresto y escape de algunos de los líderes de la oposición, el despliegue de los servicios secretos y un presidente que está aferrado al poder. Todo esto son ingredientes perfectos para tener inestabilidad, una inestabilidad que ha llevado a la Unión Europea y sobre todo a Rusia a estar muy atentos a lo que está sucediendo en este país del este de Europa. Los actores principales de esta historia se los explico a continuación para tener un poco de contexto de quiénes se están enfrentando allí. Hay 3 mujeres en la oposición. Ellas son María Kalesnikova, ella es la única que permanece en este momento en territorio de Belarus haciendo frente a la persecución por parte del gobierno. Svetlana Tikhanovskaya, ella fue candidata en los pasados comicios, en las pasadas elecciones y se vio obligada a exiliarse en la vecina Lituania por amenazas. También está Verónica Tsekalo, ella también tuvo que dejar el país, se unió a su esposo que también estaba en el exilio. Ellas 3, junto a otros opositores, algunos de ellos están en el exilio, otros están en prisión, buscan hacer contrapeso a Alexander Lukashenko, el presidente de Belarus, considerado por varios organismos internacionales como el último dictador de Europa por su larga estancia en el poder y sobre todo por su mano dura a la hora de gobernar. ¿De quién se trata? Alexander Grigorievich Lukashenko nació en 1954, es licenciado en Historia, sirvió en el Ejército Rojo, dirigió una granja colectiva durante la época de la Unión Soviética y es presidente de Belarus desde 1994 y ha mantenido el país con una economía estatizada, parcialmente cerrada a Occidente y muy dependiente de Rusia, que es su gran aliado internacional. Para analizar este tema está con nosotros Ruth Ferrero. Ella es docente de Ciencia Política y Estudios Europeos de la Universidad Complutense de Madrid. Además, es investigadora adscrita del Instituto de Estudios Internacionales. Se une a esta conversación desde la ciudad de Madrid, la capital de España. También está con nosotros Nicolás de Pedro. Él es analista internacional, jefe de investigación del Institute for Statecraft en Londres, en el Reino Unido, pero se une a esta mesa de conversación desde la ciudad de Barcelona, también en España. Y finalmente está con nosotros Pablo González, periodista y politólogo especializado en Europa del Este. Nos acompaña desde la ciudad de Varsovia, la capital de Polonia. También queremos conocer todas sus opiniones y sus preguntas. Pueden unirse a este debate a través de las redes sociales @France24_ES y mi cuenta personal @Santilogo. Puede dejar todos sus comentarios con la etiqueta numeral el debate F24. Quiero comenzar por nuestra invitada Ruth Ferrero en la ciudad de Madrid, preguntándole, ya ha pasado un mes desde los resultados de estos comicios presidenciales en Belarus. ¿Qué tanto pueden aguantar los ciudadanos, la oposición y Lukashenko en estos enfrentamientos desde su perspectiva, Ruth? Bueno, los ciudadanos van a aguantar, Lukashenko va a aguantar, esto es un choque de trenes entre dos fuerzas. Lo que se ha demostrado es que Lukashenko está muy bien posicionado en el terreno, que a pesar de estar presenciando unas movilizaciones que son históricas y que han puesto en su contra una parte importante de la ciudadanía que no ha reconocido su victoria de las últimas elecciones y que cuestionan de manera sistemática, lo que él intenta es echar mano, digamos, de las fuerzas de orden público y del ejército, que todavía a algunos les son afines. Es verdad que fuera de la capital ha habido algunas fuerzas de orden público que básicamente se han posicionado del lado de la oposición, pero eso no sucede en las grandes ciudades, y ha intentado por todos los medios internacionalizar un conflicto involucrando, y lo sigue intentando, involucrando a Rusia.
Así que bueno, lo que más llama la atención es la capacidad de resistencia de las personas que están movilizándose de manera infatigable en las calles de Bielorrusia, de Belarus, desde el final del conteo del proceso electoral. Y eso es algo que es realmente inaudito en este país. Es un tire de afloje, ninguna de las partes está dispuesta a ceder terreno. Nicolás de Pedro, en la ciudad de Barcelona, su opinión sobre este primer mes de manifestaciones después de unas elecciones señaladas de haber sido fraudulentas por varios organismos internacionales y, por supuesto, por la oposición y unos sectores de la sociedad de Belarus. Bueno, básicamente, como apuntaba Ruth, sorprende la capacidad de resistencia mostrada por la ciudadanía de Belarus, ¿no? Las manifestaciones han sido cada vez más masivas, más transversales. De hecho, la primera reacción de represión policial provocó que se ensanchara la base de las manifestaciones y se incorporara también el sector de las fábricas, de las factorías públicas, que esto ha sido muy, muy significativo y muy simbólico. Y de momento no da la impresión de que la gente vaya a cejar en su empeño de seguir manifestándose semanalmente. O sea que esto ha sido francamente sorprendente, ¿no? También estamos viendo en estos últimos días un rol muy importante que están jugando las mujeres de toda clase y condición, que también es muy, muy llamativo. Y veremos cuánto tiempo es posible, en fin, consiguen mantener esta situación, o si finalmente consigue las fuerzas de seguridad del régimen, ya apoyadas por operativos rusos, quebrar esta resistencia en las calles. Para cerrar esta primera ronda con el balance de este primer mes, Pablo González, en Varsovia, un poco más cerca del terreno. Polonia es un país que tiene frontera con Belarus y ha seguido muy de cerca los hechos, principalmente en Minsk. Sus impresiones de este primer mes. Bueno, este primer mes pues coincido con con ambas explicaciones anteriores. Han demostrado, por un lado, una resistencia o unas ganas de protesta, unas ganas más que de protesta, unas ganas de que Lukashenko se vaya de la población mucho mayores de los que él podría esperar, ante todo, sobre todo si tenemos en cuenta que él se ha proclamado vencedor de las elecciones con un 80% teórico de los votos. Y por otro lado, el propio Lukashenko también ha demostrado que no va a ser tan sencillo que hacer que se vaya como puede ser en otros lugares. Yo realmente opino que en estos casos seguramente el tiempo juega a favor del régimen. Es decir, si el régimen consigue aguantar las primeras semanas, los primeros días, luego las primeras semanas, ¿no? Al principio tuvimos unas manifestaciones bastante importantes, enfrentamientos con la policía, luego un intento de huelga general, varias fábricas pararon durante 1, 2, 3 días, pero hoy, claro, se ha reducido a que la gente sale solo los domingos, a veces los sábados. Salen entre semana, pero bastante menos, sin parar la actividad económica del país y claro, Lukashenko aguanta con esta perspectiva. También sus fuerzas policiales están poco a poco intentando desmantelar la coordinación de la oposición, así del Consejo Coordinador de la Oposición solo 2 miembros quedan dentro del país, que es María Kolesnikova y Svetlana Alexievich, el resto, y María Kolesnikova está detenida, el resto está todos exiliados. Entonces, claro, por un lado se ha demostrado que Lukashenko está claro que no tiene ese apoyo del 80%, pero por otro lado se ha demostrado también que Lukashenko ha preparado un estado policial bastante resistente, sobre todo si lo comparamos, ¿no?, con casos como podría haber sido Ucrania, ¿no?, hace unos años, en el que la protesta social y la intervención de diferentes grupos hizo que el presidente Yanukovych huyera mucho más deprisa de lo que ya lo ha hecho Lukashenko, que no solo no ha huido, sino que ha salido con esta imagen de hombre duro con un Kalashnikov, vamos, totalmente fuera de lugar. Quiero hacer una construcción con ustedes tres, aprovechando que obviamente conocen muy bien los detalles de esta crisis que es muy ajena para el público de América Latina.
¿Cuáles son las particularidades de esta crisis política que vive Belarus? ¿Por qué es distinta a la crisis que vivió, por ejemplo, Ucrania, que es un país vecino, también parte de la órbita de la antigua Unión Soviética? Comienzo con Pablo para hacer la ronda en sentido contrario. Sus puntos destacados sobre cuáles son las particularidades. Una de las particularidades de esta crisis es que seguramente, por un lado, no tengamos un programa de la oposición demasiado claro, es decir, si en el tema ucraniano no era una contraposición entre la teórica entrada o acercamiento hacia la Unión Europea o el teórico acercamiento y entrada en la Unión Aduanera promovida por Rusia, en este caso no hay hay una protesta contra Lukashenko, pero incluso la gente que está agrupada en la oposición, es decir, Svetlana Tikhanovskaya tiene una propuesta más, una visión más occidental. María Kolesnikova, teóricamente, porque ella representa a la candidatura de Víctor Babariko, tiene una visión más oriental, ¿no? Más orientada hacia Rusia, ¿no? Y lo mismo pasa con los Tsepkalo, ¿no? El matrimonio, que también a priori tiene una propuesta más hacia Rusia. Entonces, toda esta gente está en una sola oposición, pero con unas agendas bastante diferentes. Sí. También el tema nacional, el tema nacionalista, ¿no? De contraposición del idioma, por ejemplo, o la nación bielorrusa, se está poniendo bastante menos en el caldero de lo que se hacía en Ucrania, ¿no? Tampoco, bueno, aunque ha habido algunas personas, ¿no? Como el expresidente bielorruso, sí, que han hablado del tema del idioma, pero no es algo que esté tampoco en la agenda, ¿no? No se supone que Bielorrusia debería elegir ahora mismo si ir hacia un lado o hacia el otro. Es más bien, yo creo, una visión de Bielorrusia que quiere ser diferente, más democrática y poder elegir libremente a sus candidatos, sin que se lo imponga, sin que se vaya autoimponiendo una persona que lleva en el poder desde 1994. Claro. Entonces, estas quizás serían las claves para mí. Bueno, luego podríamos hablar ya de economía y etcétera. Sí, Nicolás, su opinión. ¿Por qué es diferente esta crisis del este de Europa a otras que hemos visto en años anteriores? Bueno, todos los contextos al final tienen sus particularidades y son distintas, ¿no? Y efectivamente, como comentaba Pablo González, esta es una crisis que empieza de forma endógena. Lo que une tanto a estas tres mujeres que representan a la oposición como al grueso de la gente que se manifiesta en las calles es básicamente su hartazgo con el régimen de Lukashenko, y esto es muy claro, ¿no? Que hay este deseo de poner fin a este régimen que tiene vocación de perpetuarse de forma vitalicia e incluso de ser sucedido por su hijo, que tiene ahora 15 años, ¿no? O sea, que esto es claramente lo que hay. No tenía en ningún caso en su gestación una connotación claramente geopolítica, como sí tuvo en parte la cuestión de Ucrania, y esto le da un carácter más endógeno, ¿no? Claramente no introduce esta variable. Ahora bien, el papel que está jugando Rusia, el hecho de que Lukashenko haya puesto ya su suerte, su destino en manos del Kremlin y haya pedido ayuda desesperada al Kremlin, introduce esta variable porque evidentemente ya un poco el resultado final depende, no exclusivamente, pero sí tiene un papel importante o un peso importante lo que decide hacer el Kremlin con Lukashenko, ¿no? Sí. y con el conjunto del país. Y esto habrá que verlo, porque por un lado, los miembros de la oposición no tienen, de hecho, no tienen ninguna agenda que se sepa pro-occidental. Al contrario, también en buena medida son conocidos sus vínculos con Rusia, incluyendo el marido de Tikhanovskaya, que ha hecho unas declaraciones, bueno, en otro sentido, ¿no? Desde que está refugiada en Lituania, pero las opiniones de su marido como bloguero eran otras hasta hace bien poco. Ahora bien, un elemento de incertidumbre para el Kremlin y para todos es qué impacto puede tener en función de cómo se produzca esta progresiva intervención rusa en Belarus,
Sí. cómo va a ser aceptada tanto por la población Sí. como por un segmento de las Fuerzas Armadas. Estos son elementos que no se puede saber, porque de la poca investigación sociológica, los pocos estudios de opinión, porque Belarus es una dictadura y no las permite, de lo poco que se ha hecho en los últimos años y hay disponible, en principio lo que dicen estos estudios es que la población quiere mantener el estatus que tiene actualmente, o sea, no desea ni ser absorbida por Rusia, que es Sí. en parte lo que el Kremlin parece que quiere a medio y largo plazo, ni tampoco necesariamente incorporarse como miembro Sí. o llamar a la puerta de la Unión Europea. Nicolás. O sea, que quiere mantener su soberanía. Entonces, veremos. Este es un factor de incertidumbre. Esos puntos los vamos a analizar más adelante. Cierro esta ronda con Ruth sobre estas particularidades. Queda claro que entonces aquí no hay una intención de alejarse de Rusia, apostarle por el plan que ofrece la Unión Europea o entrar a la OTAN, como es el caso de Ucrania o como fue en su momento Georgia. Aquí la agenda es completamente diferente. Simplemente es una alternancia en el poder, una renovación de esa clase política y del gobierno. Entonces, sí, básicamente estoy de acuerdo con mis compañeros. No hay discrepancias, digamos, de alineación geopolítica aparentemente. La agenda, es verdad que no hay un programa de gobierno, pero lo que sí que yo diría que se trata de, o lo que pide la oposición, es de montar un momento constituyente y generar un nuevo contrato social en el marco de Bielorrusia, sin generar cambios de tipo geopolítico, pero sí cambiando el régimen de derechos y libertades que tienen hasta ahora y desde el año 94 los bielorrusos y las bielorrusas. Es verdad también que no hay indicadores ni nada que nos pueda hacer ver como tendencias proatlantistas, como se han visto en otros territorios, como puede ser el caso ucraniano o el caso georgiano que mencionaba antes. Pero sí que es importante plantear o poner sobre la mesa lo que precisamente quiere esa oposición, que es poner en marcha ese nuevo proceso constituyente, ese nuevo programa de cambio hacia más democracia, sí. Manteniendo su independencia y su autonomía de Rusia. Creo recordar que alguna encuesta que había circulando planteaba que en torno a más del 70% de la población bielorrusa quiere mantener ese estatus. Y esto es un poco lo que está en juego, ver hasta qué punto Lukashenko necesita a Rusia para mantenerse en el poder y a cambio de qué va a vender, entre comillas, su alma al diablo, si va a ser a cambio de una integración con Rusia, que es lo que persigue también. No se me adelante tanto, Ruth, que ya voy a analizar ese punto. Quiero que usted me explique y también armemos acá entre todos estas tres mujeres. Muchos pensaban que eran mujeres que eran simplemente amas de casa, madres, pero son personas que han estado vinculadas al escenario político de Belarus ya por varios años, siendo de la oposición, pero ustedes lo mencionan. No hay un plan cohesionado, no hay una articulación entre los diferentes partidos de la oposición. ¿Tiene entonces futuro la oposición de Belarus con un mes ya en sus espaldas de manifestaciones, muchos de ellos en el exilio, de lograr este objetivo de hacer una transición a otro gobernante que mantenga esa política de independencia estando, digámoslo, en la bisagra entre Unión Europea y Rusia? Bueno, yo es que creo que no hay tal equidistancia entre la Unión Europea y Rusia por parte de la clase política bielorrusa. Hay una clara alineación con Rusia. El país es absolutamente dependiente económica y comercialmente de Rusia, del mercado ruso, es un mercado cautivo. Sí. y que ha conseguido mantener unos niveles de bienestar y de igualdad social que desconocidos en otros territorios del espacio postsoviético. Y eso solamente ha sido posible precisamente por esa dependencia económica que se tiene desde Bielorrusia a Rusia. Por lo tanto, no hay tal equidistancia. Por otro lado, sí que hay presiones, especialmente desde hace aproximadamente un año y medio, que se han ido recrudeciendo con el recorte de determinados subsidios a la economía bielorrusa,
rusa y a la retirada también de las ayudas a la exportación de petróleo por parte de Rusia a Bielorrusia, para forzar al presidente Lukashenko de avanzar en ese proyecto de integración que fue firmado, vamos a recordar, entre Boris Yeltsin y el propio Lukashenko, ¿no? Y en algún momento Lukashenko pensó que podía llegar a ser el presidente líder, de ese nuevo organismo. Efectivamente. Cuando ha visto que esto no operaba de esta forma, ha preferido ser cabeza de ratón que cola de león, y de hecho se ha mantenido en sus 13. Lo que hemos visto a nivel geopolítico sí es una aproximación precisamente para intentar desapegarse de esa dependencia económica y comercial de Rusia hacia China y hacia Estados Unidos. Intentando importar gas licuado, por ejemplo, en lugar de ser tan dependiente de Rusia. Pero esto todavía es muy incipiente, y además ahora con esta situación en la calle es algo que no va a ser posible sostener por parte de Lukashenko. Nicolás, ¿quién sostiene a Lukashenko en el poder? ¿Qué es lo que lo mantiene todavía allí por más de 2 décadas gobernando a este país? Bueno, en este momento parece que claramente la voluntad del Kremlin. También el Estado policial, que de momento, bueno, pues parece que resiste la presión. Pero él ha puesto, y es muy significativo, ¿no? Hasta las elecciones, para que lo conozca la audiencia, hasta las elecciones del 9 de agosto, Lukashenko básicamente acusaba a este trío, a medida que vio que este trío de mujeres que un poco están ahí en cabeza de este movimiento de oposición, circunstancialmente, ¿no? Porque sus respectivos parejas o en el caso de... O jefes. O jefes, sí, exacto. El caso de la que trabajaba para la campaña de Víctor Babarika. Él empieza a acusarles a este movimiento de de estar agitándolo, de ser agitado e instrumentalizado por el Kremlin, ¿no? Y recordemos, hay un oscuro incidente con unos contratistas de Wagner, unos paramilitares, unos mercenarios rusos que aparecen por allá, y el régimen en ese momento los acusa de formar parte de una operación orquestada por la oposición y Rusia para deponerle, ¿no? Una vez que pasan las elecciones y cuando se produce la primera semana y Lukashenko probablemente se ve en una situación muy débil y incapaz de contener lo que está viendo, y cuando llama al Kremlin, y tiene varias llamadas, y finalmente la última llamada parece ser pues, que Putin le muestra un cierto apoyo, y el Kremlin emite un comunicado mostrando su apoyo a Belarus, aunque no menciona explícitamente la figura de Lukashenko. Entonces la narrativa ha ido cambiando. Entonces ahí ha cambiado tanto la narrativa de los medios rusos como la propia narrativa del régimen, ¿no? Y entonces dar a entender que la oposición está manipulada o viene desde fuera y demás, ¿no? Entonces Lukashenko desde ese momento, desde el 15-16 de agosto, claramente ha puesto su destino en manos del Kremlin. Pero él, yo creo que es una situación desesperada para él, de debilidad, pero es consciente de que el Kremlin a medio plazo, incluso a corto plazo, podría incluso optar por un reemplazo. Esto es un escenario muy abierto y que le deja en una posición muy débil. Aunque una posición muy débil de Lukashenko, y además con un Lukashenko ya muy aislado de Occidente, porque también, para que lo tenga claro la audiencia, lo que ha ido irritando al Kremlin con Lukashenko es que en los últimos años, en parte o en buena medida, a la luz de lo sucedido en Georgia, ¿no? La intervención militar rusa en Georgia, y después la anexión de Crimea, intervención militar encubierta en el este de Ucrania, en el Donbass, exactamente, él lo que ha intentado es tratar de reforzar su relación y de tener ciertos lazos económicos, como comentaba anteriormente Ruth Ferrero, con Estados Unidos, China y Unión Europea, y abrir también políticamente un descongelamiento con Occidente, ¿no? Y esto es lo que ha ido enturbiando su relación con Moscú. Precisamente sobre esa relación con Occidente le quería preguntar a Pablo, otro de nuestros invitados. Aquí, ¿qué papel tienen Estados Unidos y la Unión Europea? Obviamente, tanto Rusia como Belarus han acusado a Estados Unidos de estar interviniendo, de estar fomentando esta inestabilidad y estas marchas que han tenido lugar en Minsk, la capital. ¿Qué papel tienen estos dos actores internacionales allí?
Bueno, Estados Unidos realmente está por ahora un poco ausente de esta crisis, porque bueno, tiene sus propios problemas actualmente, aunque recordemos que este año ha visitado, para irritación del Kremlin, ha visitado Minsk. El secretario de Estado Pompeo, algo que sí no sentó nada bien el Kremlin, porque realmente, como bien dice el señor Nicolás de Pedro, este juego de Lukashenko de intentar vivir de la subvención de las subvenciones rusas, ¿no? Porque recordamos que una de las claves no es tanto el mercado ruso, sino es que dentro de la unión aduanera, la unión económica, una especie de unión europea entre los dos países, Bielorrusia gozaba y sigue gozando, aunque en menor medida, de precios sobre todo para los productos energéticos como gas y petróleo, de precios interiores de Rusia, que son precios bastante menores al precio de mercado internacional. Entonces, sí, Bielorrusia básicamente compraba en Rusia el petróleo y lo reexportaba una vez elaborado en sus refinerías, siendo esto entre un 25, 30, depende del año, porcentaje del PIB bielorruso. Es decir, este doping económico que le proporcionaba Rusia, Rusia quería poco a poco, según se iban enfriando sus relaciones con Occidente y se iba caldeando, como se ha apuntado, ¿no? Primero a raíz de Georgia, ¿no? Cuando Rusia reconoció Osetia, Abjasia y no, algo que no hizo Minsk, y después, claro, por ejemplo, sobre todo con Crimea, ¿no? En el momento en que Bielorrusia se desentiende de este tema y no quiere reconocer Crimea como rusa, pues entonces, claro, se enturbian relaciones. Y en este momento Lukashenko intenta abrirse hacia Occidente, sobre todo pues con estos... y no solo a Occidente, también a China, por ejemplo, con quien ha intentado entablar unas relaciones económicas, bueno, con algo de éxito, pero sin llegar a digamos, a unas cantidades realmente importantes. Entonces, si con Estados Unidos ha ido teniendo estos pequeños contactos, que realmente si cogemos incluso lo del gas licuado son cantidades ínfimas, sí, que Pablo, más simbólicas, sobre todo porque la economía bielorrusa no se lo puede permitir, y con la Unión Europea, claro, Bielorrusia forma parte del Eastern Partnership, ¿no? Del programa es uno de los 6 países que están dentro del programa de la Unión sí, Europea Pablo, para los países de Europa del Este, sí, y del Cáucaso. Pero claro, yo a día de hoy Pablo, no parece por favor, que la Unión Europea lo tenga tengo que una cortar porque ya me quedan pocos minutos para cerrar el programa y tengo todavía temas pendientes. Nicolás, quería que habláramos de la relación que tiene con Rusia Lukashenko después de haberle pedido ayuda para mantenerse ahí en el poder y hacer frente a esta crisis. ¿Es este el escenario en el que Rusia puede aprovechar y desarrollar ese plan del Estado de la Unión para anexar a Belarus a su territorio solamente por la ayuda que Lukashenko necesita desesperadamente para mantenerse en el poder? Sí, este claramente es una de las posibilidades, ¿no? Uno de los escenarios. En el comunicado que emitió el Kremlin el 16 de agosto ya hacía mención a esto, ¿no? Entonces el Kremlin decía, sí, vamos a apoyar a Belarus en el marco de este Estado de la Unión y también, si es necesario, con la utilización o el empleo de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Sí. Es decir, por un lado se pone el precio político, el Estado de la Unión, que es de facto acabará en una absorción de Belarus si se lleva a cabo, y se introduce también el elemento militar para garantizar que eventualmente se puede utilizar este instrumento para imponerlo, ¿no? Entonces, como comentaba antes, ¿no? Un Lukashenko débil, claramente para Moscú es un escenario fácil, ¿no? Favorable y propicio para avanzar en esta línea, porque completamente débil y aislado completamente aislado también de Occidente, pues esto le deja en una situación que Moscú claramente puede aprovechar, ¿no? Ahora bien, como es una posición tan débil y visto su altísimo nivel de impopularidad entre la población de Belarus, no es descartable que Moscú busque también reemplazarlo, porque esto tampoco es un escenario impensable, y que busque algún tipo de solución
que permita también aplacar un poco esta voluntad popular, ¿no? Así que es un escenario abierto, pero favorable y propicio para los planes del Kremlin. Y en un escenario mucho más caótico, podemos decirlo así, ese nuevo Estado de la Unión, ese organismo supranacional, podría despertarle a Putin también deseos de ser también presidente o mandatario de ese escenario, de ese posible organismo supranacional, y eso significaría que podría estar más tiempo en el poder. Podría ser un escenario también válido, dado el caso. Me quedan 4 minutos para hacer las conclusiones. Ruth, ¿qué cree usted que va a pasar en este país del este de Europa? ¿Cómo ve usted el escenario al futuro? Bueno, yo creo que tenemos que esperar a un medio plazo, no al corto plazo. Hay que ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. No es sencillo predecir qué es lo que puede suceder. Lo que sí que es verdad es que Bielorrusia o Belarus es uno de los pocos países que no ha puesto en marcha un proceso de cambio político y económico dentro de los territorios del espacio exsoviético. Es también cierto que es muy dependiente de Rusia, tanto en lo económico como en lo militar y en el tema de defensa, seguridad y defensa. Y también que, como decía Nicolás de Pedro, la situación de anexión puede darse en cualquier momento. Tenemos que tener en cuenta que quizás una maniobra mal dada, un paso mal dado por parte de Rusia podría revertir, digamos, la opinión pública favorable a la alianza con Moscú. Nicolás, su conclusión, ¿cómo ve el escenario a futuro? Ruth dice que a mediano plazo no podemos estar mirando a corto plazo la situación que se está presentando allí. Bueno, el escenario está abierto y es incierto, porque no podemos decir si Lukashenko resistirá o no, dependerá un poco de la voluntad del Kremlin, de qué quiera hacer con él, ¿no? Digamos, los deseos del Kremlin están claros, pero también hay, yo creo, 2 grandes incógnitas. ¿Cuál va a ser la reacción de la ciudadanía de Belarus? Porque si la anexión es muy evidente o se produce de tal forma, o si se decide por mantener a Lukashenko contra esta voluntad popular, bueno, pues esto puede generar una reacción y cambiar el escenario y acabar pasando como en Ucrania, que la intervención rusa acabe fortaleciendo una identidad política nítidamente ucraniana, donde hasta entonces quizás no lo era tanto, ¿no? Y luego hay otro factor, un segundo factor de incertidumbre muy breve, que es parte de las Fuerzas Armadas bielorrusas, que aunque en la práctica tienen una dependencia y están en buena medida estructuradas dentro del entramado o de la estructura militar rusa, bueno, pues veremos si aceptan con total sumisión si estos planes se llevan adelante. Yo creo que es también otro factor de incertidumbre y a seguir de cerca. Y Pablo, para el cierre, su conclusión. Me quedan 40 segundos. Pues yo comparto las conclusiones que ha dicho Ruth. Vamos a mirar desde luego a corto plazo, seguramente Lukashenko resista, pero vamos a ver qué es lo que sucede a medio plazo, ¿no? Con las voluntades de Moscú, con los apoyos que están dando los países bálticos o Polonia a la oposición. Entonces, bueno, es un escenario abierto que veremos. Pero desde luego lo que sí que está en juego es la independencia de Bielorrusia como Estado. Pues a mis 3 invitados, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ahí tienen ustedes sus opiniones, las conclusiones, pues también las pueden sacar ustedes en sus hogares. Por favor, deje todos sus comentarios a través de las redes sociales. Siga con nuestra programación.